Alejandro Amenábar, gracias por venir al Cine en la SER. ¿Cómo estás? Muy buenas, que hay muy bien. Pues estamos, la verdad, que encantadas de hablar del Cautivo, una película sobre un periodo muy concreto en la vida de Miguel de Cervantes, el autor del Quijote. Antes de entrar en por qué esta historia, ¿no?, que creo que te lo vamos a preguntar todos, sí que quería preguntarte, claro, desde Tesis hasta el Cautivo han pasado 30 años. ¿Qué ha cambiado en Alejandro Amenábar en este tiempo? Vamos a empezar filosóficos. Bueno, primero te diría lo que no ha cambiado, que es la pasión por contar historias. Eso es lo que me mueve. Supongo que como a mí y a muchísima otra gente, realmente es lo que da sentido, por supuesto, a mi profesión, pero es lo que da sentido a mi vida. O sea, lo que me da alegría de levantarme por las mañanas es cuando tengo una historia que contar, y a veces lo que he aprendido, igual, eso es lo que me diferencia con respecto al Alejandro de hace 30 años, es que a veces es un proceso. Para tener esa pasión para contar, primero tienes que encontrar. Entonces, encontrar también la pasión para buscar, tener la paciencia para encontrar esa historia. A veces se queda dormida, como fue en este caso. Igual es lo que he aprendido con el tiempo, saber esperar y no tener ansiedad por correr a hacer la siguiente película. Y ahí, luego te preguntaré por ello, pero es cierto que mirando tu filmografía, que es apasionante, hay películas muy diferentes, pero en el fondo hay cosas que sí que se repiten, ¿no? Y ese gusto por el relato, por contar historias, en esta se ve muy claramente, al final luego hablaremos, pero es una película que habla también sobre el poder de contar historias. ¿Eso sigue intacto? ¿Eso no se ha perdido? Quizá esta sea la película en la que más me centro en ese acto en sí, que es el placer de contar historias. A mí no me gusta mucho el cine sobre el cine. Y bueno, y lo digo, y una de mis películas favoritas es Cinema Paradiso, pero de alguna manera siento que la fórmula está agotada, y sobre todo la fórmula de el cine salvó mi vida. Es algo que que en mi caso pasó también, pero me resulta un poco repetitivo en las películas. Entonces no me gusta mucho centrar el cine en el cine, pero en este caso ha sido una película sobre el gusto de contar historias, que eso sí que me retrotrae a algo muy primigenio, que es que cuando yo era niño juntaba a los chavales en el recreo para contarles historias, y eso se da literalmente en la película. O sea, que eras un poco como este joven Cervantes. Era un poco cuentista, sí, me gustaba, y ya cuando descubrí el cine lo que hacía era contar las películas a mis amigos, y sí que recuerdo que tenía la capacidad para tener ahí un grupito hechizado. Hombre, no es para menos, que luego nos has hechizado a todos con cada película. Y en el caso de esta historia de Cervantes, ¿desde cuándo te ronda por la cabeza y qué te atrae de ella, de volver a un periodo histórico? Pues esto viene de hace 8 años, incluso antes de Mientras dure la guerra. Era un proyecto que me ofreció Fernando Bobaira, mi productor. Me dijo: oye, hay un periodo allí en la vida de Cervantes, en el cautiverio de Argel. Yo no tenía ni idea del cautiverio de Cervantes, conocía Lepanto. El manco de Lepanto. Probablemente sí que había pasado por prisión por un tema de impuestos y poco más. Realmente lo increíble es lo mucho que creemos que sabemos de ciertos personajes que son como icónicos en nuestra cultura, y creo que no solo yo, sino mucha gente no sabía cosas de Cervantes, y en concreto de esta época. Entonces, esta historia, que empezó como una historia de fuga, de cárcel, un poco rollo Conde de Montecristo, claro, cuando rasqué en los libros de historia y en las fotografías, en las biografías, salían temas que no tenía ni idea, como lo que era la libertad, la permisividad sexual en Argel, todo el tema de la sexualidad de Miguel de Cervantes, y entonces ahí es cuando empecé a conectar muy íntimamente con el proyecto. Y hubo un momento, bueno, luego todo esto quedó detenido, surgió Mientras duró la guerra, surgió mi serie La Fortuna, pero hace un par de años decidí, eso que estaba ahí dormido, rescatarlo, y vi que era la historia que tenía que hacer. ¿Y qué cosas has descubierto, aparte de esa parte sexual, que te haya sorprendido de la vida de Cervantes? Porque es cierto que mientras a Shakespeare lo hemos conocido de todas las maneras, nosotros con Cervantes hemos sido muy poco dados a revisitar tanto su obra y hacer un buen Quijote, como a hablar de la figura de alguien que revoluciona la literatura en el mundo. Bueno, pero eso ya me pasó con la historia de
de Unamuno y su discurso en el Paraninfo, que me pareció muy cinematográfico, digo, ostras, y no se ha hecho nada de esto con todas las películas que se han hecho sobre guerra y posguerra, y con esta sí que es muy sorprendente, porque que yo sepa solo hay una película centrada en la vida de Cervantes, del 60 y muchos, una coproducción, y una serie española dirigida por Alfonso Hungría de los 80, y es que no hay más. Entonces sí, me sorprende que no se haya hecho antes, y sobre todo este periodo que es tan interesante para entender, porque yo digo que esto es como la creación o la gestación del héroe, en este caso del héroe literario, cómo alguien se convierte en un genio de la literatura, y me llamó mucho la atención, que eso además coinciden muchos de los libros, de los ensayos que he leído, en que esta voluntad de narrar, y narrar desde una perspectiva diferente, con personajes que no son blanco y negro, viene precisamente de su experiencia traumática en Argel y de haber tenido la oportunidad de convivir con el enemigo, con la cultura musulmana, que es lo que a Cervantes lo hace una persona más completa y lo hace un creador más completo. Y ahora que mencionas lo de las biografías y no sé si ha sido difícil la parte de documentación para luego crear una ficción y dejarte llevar por otras cosas que, bueno, hay aspectos de la vida de Cervantes que nunca se van a poder comprobar, ¿no? Pero el juntar la ficción con toda la documentación, con todo el rigor histórico. Eso ha sido quizá la parte que más he disfrutado del proceso. A veces pasan unas películas más que en otras, y yo recuerdo estar escribiendo con esta película y estar literalmente surfeando. Es maravilloso cuando te despiertas por la mañana y lo único que quieres es sentarte delante del ordenador, porque además sientes que estás escribiendo al dictado, o sea, que te están directamente, las voces te están llegando y no quieres acostarte por la noche porque sigues escribiendo. Fue un proceso muy compulsivo, en el que razonablemente yo quería, ¿por qué no? La historia vale la pena, y no es la primera vez que cuento una historia en real. Valía la pena centrarse en lo que está documentado, y por supuesto dejar un margen para que la ficción complete lo que en cualquier caso sí está planteado, aunque solo sea para refutarlo como hipótesis, en muchos de los libros que he leído. Entonces, de ahí, de todas las hipótesis, yo he cogido la que me parecía la más plausible y la más interesante desde el punto de vista dramático, y luego una cosa muy cervantina, que es mezclar la realidad con la ficción. Se cree que en esta época posiblemente él ideara una de las historias que aparece en el Quijote, que es la historia del cautivo, que tiene muchos elementos autobiográficos. Me parecía el momento perfecto para juntar la realidad y la ficción. No, y además meter muchas cosas que luego veremos en el Quijote, muchas imágenes, y hacerlo de una manera elegante, que eso es difícil, ¿no? Porque era muy fácil caer en la cosa obvia de mostrarlo. Bueno, ahora siempre habrá que le parezca un churro, pero, no. Pero sí que... Además tuve tiempo para pensar esta película, porque nos ha costado financiarla y ha sido un año de espera. Entonces esa imagen, que creo que te refieres, hay un momento que hay una imagen que nos recuerda a Don Quijote y Sancho Panza. Todo eso se me iba ocurriendo sobre la marcha, porque es como el vino, lo vas madurando y me parecía interesante dejar esos guiños, pues eso, como si fuera una película de Marvel que te cuenta el antes de que se convierta en superhéroe. Yo te estoy mostrando quién es él antes de convertirse en el escritor. Ojalá una franquicia Marvel a los Cervantes. Alejandro, hay que empezar por aquí, esta es la primera parte, ojalá haya más. Ojalá. Antes mencionabas El Conde de Montecristo, y es verdad que la película tiene una mezcla de muchos géneros, digamos, pero sí que está la parte de aventuras. Y el cine de aventuras ha dejado en parte de hacerse. Está esa parte de aventuras, hay una historia de amor, hay una historia de amistad, también hay un retrato social de una época, hay una parte histórica. Tú que dominas muy bien todos los géneros, pero no sé si ha sido difícil encontrar el equilibrio perfecto en que funcionara la aventura, pero funcionara también el erotismo, la historia de amor. Es verdad que hay una mezcla de géneros, y a mí me gusta el cine de género, y me gusta a veces el cine de género puro, si vas a ver cine de terror. Y en este caso sí que me daba cuenta que había una mezcla, y sobre todo me resultaba difícil buscar una referencia. Me pasó ya con Ágora, que igual su principal referencia era la serie Cosmos, pero no había una película que consiguiera pensar como referente. Y en este caso tenía pocas para lo que es la mezcla de géneros. Luego, por supuesto, si vas compartimentándolo, cuando es una película de aventuras o cuando es una historia de amor, la verdad que no me ha resultado difícil, y sobre todo luego creo que hay una cosa que unifica igual todos esos géneros, que es la música. Lo haces a través de la música, consigues darle un tono único o más homogéneo a la película. ¿La has hecho tú esta música? Sí.
también. Sí, por eso digo que en ese Claro. caso me ayuda a controlar el tono de la película, porque a lo mejor estás oyendo un tema que está acompañando un momento de acción, pero en realidad es un tema que ya has intuido porque es el tema principal de la película. Y, hablando de esa libertad sexual, claro, tú descubres y rompes uno de los mitos, ¿no? Y es que en esa parte en Argel había una libertad sexual para muchos hombres, para muchos españoles que podían ir allí y vivir su sexualidad en plenitud, de libertad, sin ningún tipo sin el pecado, ¿no? Sin la Inquisición. Claro, esto es un descubrimiento bonito, esas comunidades que se creaban, y además es una parte de la historia que conecta con la actualidad, ¿no? Sí. Es ese descubrir sexual, también es la decepción de ese medio padre, ¿no? Que tiene Cervantes y que se queda un poco raro. No sé si es también algo que hace la película muy actual, muy de nuestros días. Yo creo que es definitivamente lo que la hace actual. El otro día estaba en el desfile del orgullo gay y me preguntó el periodista qué habría escrito Cervantes sobre el orgullo. Digo, pues probablemente habría estado aquí en las carrozas detrás. Tengamos en cuenta que es el Cervantes de esa época la que le tocó vivir y que por supuesto nadie podía ni manifestar su sexualidad alegremente ni hablar de ello, pero si hoy hubiera descubierto esa explosión de libertad, no me cabe duda de que Cervantes habría estado ahí, como Lorca habría estado ahí, Quevedo probablemente no habría estado. Habría hecho un soneto metiéndose con alguno, probablemente. Pero sí, es lo que para mí es lo que la conecta. Yo cuando leía, y además esto viene directamente de la crónica de Antonio de Sosa, que es uno de los personajes que aparece en la película, que interpreta a Miguel Reyán, y cuando te describe cómo eran esas calles en las que los corsarios se paseaban con sus novios, que les llamaban garzones, los engalanaban. Pues es algo muy de desfile del orgullo gay. Era una sociedad absolutamente inédita, que no te puedes imaginar en aquel momento y en medio de una cultura musulmana. Tú con tu cine, o sea, bueno, Tesis cambia la manera de concebir el cine español y cambia el cine de una generación, tanto para los espectadores, que éramos jóvenes en aquella época, como para los directores que vendrían detrás. Después con... perdón. ¿La segunda o la tercera? No, más. Es que siempre me lío. Con la de San Pedro. Mar Adentro. Mar Adentro. Con Mar Adentro pones sobre la mesa el debate de la eutanasia. Esto es importante porque el cine ya no tiene esa capacidad de poner debates. Después con Unamuno tocas un emblema nacional y consigues que una peli sobre la guerra civil guste a gente de ideologías muy diferentes. Que esto no es nada fácil en España ni dentro del cine español. Y ahora no sé, o sea, no sé en qué momento estás para hacer una película no poniendo en duda, sino abriendo la sexualidad de Cervantes, vamos a decir, que es un mito de lo español, de la cosa más heterosexual probablemente. No sé si esto te da miedo. Bueno, yo por un lado, la película no se ha estrenado todavía, pero tengo la sensación, por lo que la hemos mostrado, yo he querido indagar y he querido profundizar y me he querido mojar en cuanto a la sexualidad de Cervantes. Yo tengo mis intuiciones y he tenido mi manera de afrontar esta película, de discutirlo con su protagonista, con Julio Peña, con mi productor, con Fernando Bobaira. Probablemente sea mi primera película gay o donde la temática gay tiene una presencia muy clara. Pero lo curioso es que cuando la gente ve la película, así como yo he intentado completar las casillas mediante la ficción que los ensayos no te pueden dar, que solo te plantean como hipótesis, yo creo que finalmente es el público quien tiene que completar las casillas y deciden cosas parecidas pero no necesariamente iguales con respecto a lo que tiene que ver con la sexualidad de Cervantes. Pero sí, curiosamente, a veces los periodistas y del entorno gay me han preguntado, ¿y para cuándo una película gay? Como te he dicho, no me interesa demasiado hacer una película autobiográfica, pero esta era la excusa perfecta para abordar la película desde esa perspectiva y desde la sensualidad, ¿por qué no? Y volviendo a lo de Mar Adentro, no sé si el cine ha perdido esa capacidad. ¿Crees que el cine ha perdido la capacidad? Porque yo recuerdo el estreno de la película, no solo por lo que consigue la película, tanto en Venecia, luego los Oscars, luego aquí con los espectadores españoles, es el hecho de poner sobre la mesa determinados debates. No sé si el cine ha perdido esa capacidad. Hombre, ahí lo que tendríamos que hablar es de la capacidad de llegar al público.
que a mí es lo que más me interesa. Yo siempre digo que no hago películas de espalda a los espectadores, no quiero hacer películas crípticas, quiero ser entendido. En eso consiste en mi vida, en yo expresarme libremente, pero conseguir que tú me entiendas. Entonces, en la medida en la que el cine pierda espectadores o capacidad de conexión con espectadores, por lo menos lo veo desde mi punto de vista personal, pues ahí sí que hay un pequeño fracaso. O sea, el ideal es conseguir que tú lo que tengas que contar llegue al mayor número de gente. ¿Y el tener ese éxito en muchas películas, eso te ha pesado para otras? Sí pesa. Pero bueno, luego soy lo suficientemente inconsciente para llegar a los estrenos y no pensar demasiado en ello. No soy de esos obsesos que llaman al lunes. Pareces tranquilo. Sí, soy tranquilo. No sé si tranquilo. lo eres o no. No soy de los obsesos que llaman el lunes por la mañana, ¿cuánto hemos hecho? No sé qué. O sea que, bueno, dejo que vaya pasando. Y es verdad que este país me ha tratado muy bien y que mis películas en general han funcionado muy bien. Hablabas antes del protagonista que habías hablado sobre cómo tratar al personaje, cómo retratar al personaje, es Julio Peña. ¿Cómo es la decisión de encontrar a ese Cervantes joven, que es alguien que tiene que ser idealista, pero a la vez joven, pero a la vez tener el peso de que va a ser el Cervantes futuro? No sé cómo de difícil era encontrar a la persona que podía interpretarle. Era muy difícil. Yo cuando alguien leía el guión y decía, bueno, ¿y quién va a ser Cervantes? Y yo decía, no tengo ni idea. Y la decisión a las puertas de estrenar la película, quiero pensar que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado profesionales, porque no era una decisión fácil. Hemos cogido además a alguien que era algo más joven cuando hizo la película de lo que era Cervantes. Hubo que caracterizarlo. Pero bueno, lo bueno es que tiene además Julio yo le digo, tiene un punto viejoven. Es un tipo maduro, un tipo con el que puedes discutir, con el que puedes profundizar. Y luego, claro, es que necesitábamos todo. Necesitábamos la cuadratura del círculo. Vas a convertir en un genio de la literatura. Tienes, por cierto, no hay retratos, que eso es otra de las cosas que la gente no sabe. No hay retratos autentificados de Cervantes, ni siquiera el de Juan de Jáuregui, que está firmado, es un retrato falso. Es decir, no se sabe cómo era Cervantes, solo se sabe a través de las descripciones que él hace de sí mismo. Y con lo cual yo sabía que necesitaba a alguien atractivo. Tenía que contar además una historia de amor, alguien carismático, es un señor que protagonizó 4 intentos de fuga, embarcando un montón de gente. O sea, yo creo que como una especie de Hernán Cortés es alguien que debe haber tenido capacidad de convicción. Y para engatusar a la gente, un señor que se salva sistemáticamente del castigo, incluso de la muerte, a pesar de que le descubren. A la vez un señor con genio, capaz de enfrentarse, porque se enfrentó a este cura Blanco de Paz, que es el personaje que interpreta a Fernando Tejero en la película. Yo qué sé, necesitaba muchas cosas y además quería una cara fresca. Entonces fue una decisión difícil en la que sopesamos lo que nos jugábamos y decidí arriesgarme, y realmente Julio no demostró que podía ser Cervantes plenamente hasta que llegó el primer día de rodaje, primer plano, no sé si fue tercera o cuarta toma, y hicimos todos ¡wow! Y ahí ya vimos que... Respiraste. Sí, que había interiorizado el personaje. Hay otro tema que yo creo que está presente en Ágora y en Regresión, y que aquí también tiene un eco, que es el tema de la fe, las creencias y el peso de la religión, que aquí es muy potente precisamente con el personaje de Tejero, que es el que deja por escrito esas palabras sobre Cervantes que después se recogen. No sé si es un tema que te preocupa, porque se repite en parte en tu filmografía. Bueno, la religión... Yo me he criado en un colegio religioso sin ser mis padres demasiado religiosos, pero he vivido la religión, la disciplina religiosa la he vivido y la conozco perfectamente. He estado interno 10 años en los Padres Escolapios. Y sí, es un tema que me llama la atención. En general, todo lo que tiene que ver con la creencia, es decir, la religión, no solo hay religión religiosa, valga la redundancia, está la religión del fútbol, está la religión de la política, o sea, la capacidad, cómo tenemos, primero la capacidad muchas veces de autoengañarnos y cómo nuestras ideas prevalecen sobre nuestra humanidad. Eso es algo que me llama mucho la atención. Estaba la semana pasada
en un coloquio en el Congreso por el 20 aniversario del matrimonio igualitario, y había una chica que contaba su historia, bueno, una abogada, activista, lesbiana, y claro, era tan terrible lo que contaba. Lo contaba la verdad con un humor maravilloso, pero cómo su padre fue capaz de rechazarla sistemáticamente, negarle a ella y a su hijo, que era su nieto, y dices, wow, lo que son las ideas. Y son capaces de nublarte la vista de tal manera que te hacen rechazar a tu hija. Y desgraciadamente la religión tiene mucho que ver con eso. Yo de todas formas cuando vuelvo habitualmente al Nuevo Testamento y vuelvo a la predicación de Jesucristo, veo que es literalmente absolutamente lo contrario de lo que veo practicarse y predicarse en la iglesia. O sea, si Jesús volviera hoy en día, lo del templo aquello que hizo, no te digo lo que le haría en el Vaticano. Sería una película, Jesús volviendo. Seguramente. Antes has mencionado que tuviste tiempo para preparar la película porque costó financiarla. De verdad, una película de Alejandro Amenábar, de aventuras, sobre Cervantes, cuesta. Yo siempre pienso que no me va a costar nada, y cuando llega el momento me cuesta. También la buena noticia es que lo consigo. Porque veo también a mi alrededor como hay directores y directoras que de pronto dicen, no, se me ha caído, etcétera, y la financiación está complicada. No voy ahora a empezar con la retahíla de reproches ahora mismo de la situación del cine español, pero la financiación está complicada, las plataformas han absorbido gran parte del mercado, es más difícil después de la pandemia llevarse a la gente a las salas, y mis proyectos son caros. Como me dice mi productor Fernando Bobaira, ¿cuándo se te ocurre uno baratito? Una historia intimista. Claro. Entonces, bueno, cuando tienes que hacer una historia como esta, y luego también está el precio de la libertad. Yo, igual que Cervantes, que porque esta película de alguna manera también es una película sobre la libertad, voy siempre con mi libertad por delante. O sea, no hay nada que me frustrara más pensar que voy a estar coartado y no poder... No, me gusta escuchar, por supuesto, y me gusta la interacción, y entiendo que una película es un proceso colectivo e interactivo, pero finalmente me gusta a mí tomar la decisión final. Y eso... combinado con el dinero que necesito, hace que depositar la confianza ciega en mí, pues a veces cuesta un poco más. Y en este caso, bueno, ha costado un año levantar la película, la financiación. Bueno, por suerte ya va a estar pronto en cines. No sé si parte de esa libertad también es la que ha hecho que, bueno, pues después del Oscar, después de los otros, pues no hicieras una carrera en Hollywood. No sé si es parte de esa libertad de no ceder a ese último montaje, esa última decisión, de hacer tus películas, de sentirte libre también. Sí, estoy seguro que no sé si acertadamente o no, pero tengo un amigo que es muy bruto y dice, más de una vez me ha dicho, tú tienes que ir a Hollywood y dejar que te follen, al menos un par de veces. Está bien explicado. Está bien expresado, sí. Sí, el enfrentarse es jugar en un mundo muy grande de corporaciones, de accionistas, de ejecutivos y ejecutivas, y no me ha resultado especialmente... Por un lado, vivir fuera, porque también es verdad que hoy en día con la globalización te puedes hacer una película que no necesariamente tengas que irte a Hollywood, etcétera, pero en aquel momento cuando se me abrieron un poquito las puertas y me mostraron lo que podía tener y la vida que podía tener en Hollywood, no me llamaba la atención, porque a mí me gustaba estar en Madrid con mi familia y con mis amigos, y porque no necesariamente me gustaban las películas que se estaban haciendo allí. Si tienes evidentemente un presupuesto a lo grande y libertad absoluta, pero eso es patrimonio de muy poquitos cineastas. Pues Alejandro Amenábar, ha sido un placer hablar de Cervantes contigo, de nuestro superhéroe, porque también tenemos un Marvel aquí en España. Que vaya muy bien. Muchísimas gracias. Gracias.